Mira ese punto. Eso es aquí. Es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Con esa frase, el científico Carl Sagan describió la Tierra vista por la sonda Voyager a 6.000 millones de kilómetros. Ese punto, como lo llamó Sagan, es azul por dos motivos: la luz que se dispersa a lo largo y ancho de la atmósfera, pero también, y por encima de todo, debido a los océanos que dominan el 70% de nuestro planeta. Hace unos 4.000 millones de años, cuando la Tierra apenas comenzaba a enfriarse y aún no existía nada parecido a un bosque y mucho menos a una ciudad, la vida encontró su primer refugio en el océano. En ese mundo primitivo y cambiante surgieron organismos que con el paso del tiempo transformaron por completo el planeta. Todo lo que hoy reconocemos como vida, incluyéndonos, es una prolongación de ese origen marino. Y a lo largo de miles de millones de años, que para el universo parecen un suspiro, pero que para nosotros son la eternidad misma, vivieron y desaparecieron más especies de las que podemos imaginar. Pero hay algunos testigos milenarios que sobrevivieron al paso implacable del tiempo y las extinciones masivas, como los corales. Porque si nosotros pensamos en Pangea y en el mar de Tetis, mira que ahí es el núcleo de inicio de los arrecifes de coral. Yo no conozco esa zona y me moriré sin conocerla, pero todo lo que uno lee de ese principio, de esa primigenia, es que allí existieron los arrecifes desde el principio. Eran arrecifes diferentes, pero habían arrecifes. A Elvira Alvarado le dicen la mamá de los corales, y ese título no es fortuito. Ninguna especie le atrae tanto como esos animales, porque sí, son animales, aunque muchas veces se les confunda con plantas y hasta con rocas. Tienen unas formas hermosas, unos colores, unas estrategias de vida rarísimas. No tienen sistemas como tal, ellos no tienen sistema digestivo ni sistema reproductivo, pero todo lo hacen. Ellos se alimentan, ellos tienen gónadas, ellos, es una locura. Pocos saben que, por ejemplo, aunque cubren menos del 1% del fondo oceánico, los corales sostienen el 25% de la biodiversidad marina, porque albergan peces, invertebrados y plantas. Es una ciudad. Ellos son los que construyen la ciudad. Si nosotros no tuviéramos nuestros edificios o nuestras casas o nuestro techo, ¿dónde estaríamos? Pero esas ciudades, como Elvira las llama, están desapareciendo a pasos agigantados y muchas veces lejos de nuestra mirada. Es un deterioro que avanza con el aumento de la temperatura del mar, con cada episodio de contaminación, con el cambio en la química del agua. En fin, son muchos factores y cuesta frenarlos a todos. Sin embargo, Elvira y un grupo de varias otras personas llevan trabajando años en un camino que hasta hace poco era inimaginable para protegerlos: la reproducción sexual de corales. Yo pienso que eso es muy importante, no solamente por lo que le da al hombre, sino por lo que le da al planeta. En este episodio, Elvira Alvarado nos cuenta su historia y cómo ha dedicado su vida a estudiar los arrecifes de coral, su trabajo para salvaguardar las barreras de estos animales en Colombia y por qué es imposible siquiera imaginar un mundo sin ellos. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Elvira Alvarado se enamoró del mar a miles de kilómetros de Colombia, en Connecticut, de Estados Unidos. Allá llegó a los 7 años porque su papá empezó a trabajar con una empresa de ese estado, pero el mar era muy distinto a lo que alguna vez había visto de lejos en el Caribe colombiano. Era frío, pero tal vez el sonido y cómo llegaban las olas seguidas sobre la arena, y eso como que nos marcó. Yo creo que nos marcó a todos. Y de ahí en adelante mi papá nos llevaba todos los fines de semana a algún parque o algo, y pues estábamos en un puerto. Entonces realmente yo pienso que eso me marcó. Era un mar más bien como café.
pero igual lindo. Tal vez el sonido, no sé. Y ahí me marcó. También yo crecí con televisión allá en Estados Unidos, viendo Flipper y viendo El investigador submarino Mike Nelson. Todo eso, desde el sonido hasta la inmensidad del mar, inspiraron a Elvira en lo que consideró desde niña su gran propósito: entender la vida bajo el agua. Pasó 5 años en Estados Unidos y regresó a Bogotá para terminar el colegio. Nunca consideró una opción profesional distinta a la biología marina, pero en esa época, la década de los 70, no había muchas opciones. Yo no sabía realmente cómo iba a estudiar acá. Mi papá empezó a hacer averiguaciones. Estaba la Universidad de Rosenthal en Miami, pero pues en esa época un semestre costaba $80,000. Eso para una familia de clase estrato 4 no era factible. Pero bueno, pues estaba mi universidad, la Tadeo Lozano, y ahí entré. No muchas mujeres tenían la posibilidad de estudiar en esa época, y aún menos eran quienes elegían carreras como biología marina. De hecho, Elvira solo tenía 6 compañeras y el resto eran hombres. Eran muy pocas mujeres. Inclusive teníamos un profesor que decía que las mujeres debíamos quedarnos en la casa cuidando a los hijos. Pero esa no era la única dificultad. Bogotá está a varios cientos de kilómetros de las costas de los mares que bañan a Colombia, por lo que Elvira pasó varios semestres estudiando la teoría en la capital hasta que llegó el momento de ver con sus propios ojos las ilustraciones de los viejos libros académicos. Y en quinto semestre hicimos una salida de invertebrados al Parque Tayrona en Semana Santa. Mi primer encuentro con el mar, el Tayrona, los colores, fue mi primer encuentro con los corales. Elvira recuerda esa época con mucho cariño. Pasaba con sus compañeros y con los profesores varios días acampando en las playas mientras cocinaban con leña y se quedaban hasta tarde hablando. Pero sobre todo porque bajo el agua abundaba la vida como en un inmenso jardín. La primera cosa que yo vi cuando entré al mar, una anémona, que se llama Condylactis gigantea, pero el color naranja era una cosa espectacular, era verde con naranja, bellísimo. En esa época la conciencia de nosotros y del mundo en general sobre la limitación de la abundancia de las especies no estaba presente, realmente no estaba presente. O sea, nosotros nos trajimos 2 canecas grandes de cuánta vaina necesitábamos de invertebrados para las clases. Recién empezaba a tomar fuerza en el mundo el movimiento ambientalista, y tanto Elvira como sus compañeros estaban lejos de imaginar que en muy poco tiempo toda esa abundancia empezaría a esfumarse. Y no es que no tuvieran conciencia sobre la necesidad de proteger las especies, sino que el deterioro aún no parecía una urgencia. El mar, en su inmensidad, daba la impresión de poder absorberlo todo sin ser alterado. Una de las cosas que siempre nos criticaban cuando nos estábamos formando era que nosotros no estábamos mirando esa parte económica de la explotación de los recursos y nos decían, pero es que con ese gran mar, ¿cómo es que no lo explotan? A mí nunca me dijeron, esta especie y cuántas hay de esas. Nunca. Hasta que ya nosotros vimos que empezaban a acabarse. Una de las más grandes y antiguas amenazas a la biodiversidad marina, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es la sobrepesca. Esta forma de explotar los océanos lleva más de un siglo poniendo en riesgo la vida, pero en las últimas décadas ha alcanzado una escala sin precedentes, pues se convirtió en una industria capaz de vaciar regiones enteras del océano en muy poco tiempo. Por ejemplo, entre 1970 y el 2010, las poblaciones de peces explotadas comercialmente se redujeron a la mitad, y en algunos casos el descenso fue aún más drástico. Especies como el atún o el verdel han desaparecido casi por completo en zonas donde antes eran abundantes. Y no es solo que haya menos peces, sino una alteración profunda de los equilibrios que sostienen la vida marina. En apenas 4 décadas, las poblaciones de vertebrados marinos se redujeron en casi un 50%. Muchas especies que ni siquiera eran el objetivo directo de la pesca han quedado atrapadas en este proceso. Por eso hoy, por ejemplo, la mayoría de las tortugas marinas corren riesgo de desaparecer, y más de una cuarta parte de las aves marinas enfrenta el mismo destino. En Colombia, más o menos a finales de los años 80, se empezó a hablar de conservación con un plan concreto para actuar sobre zonas como las Islas del Rosario en Cartagena, donde Elvira había estado algunos años antes buscando especies.
Pero fue como más o menos ese movimiento 86, 89 que empezaron a hablar de uso sostenible, de conservación, pero anteriormente como uno no veía que estaba desapareciendo, como que no se pellizcaba. Yo me gradué en el 80 y en el 84 nos fuimos a pasar unas vacaciones a las Islas del Rosario con 3 compañeros más. El CIOH nos apoyó en una investigación que nosotros queríamos hacer, que era fotografiar todo lo que había en las islas. Nosotros empezamos a ver el cambio que había en la calidad del agua. Fue cuando yo empecé a hablar del Canal del Dique. El Canal del Dique es una obra construida para conectar el río Magdalena con la bahía de Cartagena. A través de este canal, el agua dulce del río fluye hacia zonas costeras, arrastrando sedimentos, nutrientes y otros materiales. Sin embargo, ese mismo flujo ha tenido consecuencias ambientales importantes. La gran cantidad de sedimentos que llegan desde el río enturbia el agua y afecta ecosistemas cercanos, como los manglares y los arrecifes de coral, que dependen de aguas más claras para sobrevivir. Realmente fueron muchos años para poder demostrar que eso sí estaba llegando. Nunca se convenció todo el mundo de que fuera así, pero finalmente fueron muchas universidades, muchos grupos que demostraron el efecto del Canal del Dique. Pero además, esto es una cosa muy importante, nosotros en el 86-89 vimos la mortalidad y desaparición de 2 especies, del cuerno de alce y del cacho de venado. O sea, yo te decía que cuando nosotros llegamos de estudiantes no podíamos atravesar las barreras. Eso se acabó. Con cuernos de alce y cacho de venado, Elvira se refiere a 2 especies de corales que solían ser abundantes en la bahía de Cartagena. Incluso hay algunas historias que cuentan que la barrera coralina sirvió tanto como las armas a la hora de defender la ciudad durante los ataques que sufrió en el siglo XVIII, pues no dejaban acercar a los grandes barcos. Pero esa desaparición que sorprendió a Elvira no era culpa exclusiva del Canal del Dique, ni se limitaba a Cartagena. No quedaban ahí en las islas, pero eso fue una cuestión de todo el Caribe, ¿no? Todo el Caribe perdió esas mismas 2 especies por una enfermedad, la enfermedad de la banda blanca, pero además hubo un primer año niño muy fuerte en el 83-84, que entonces fue blanqueamiento, enfermedad, dragados, Canal del Dique en mis Islas del Rosario. Hace un rato mencioné que los corales son animales, pero además son coloniales. Eso quiere decir que viven conectados entre sí y que actúan juntos para alimentarse o defenderse. Entonces es uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, y ese es el eje de crecimiento de una colonia de coral. Pero para que este animalito pueda crecer, necesita alimentarse. Y él tiene 2 formas de alimentación. La principal es a través de una simbiosis, de una cooperación con una microalga que se llama la zoosantela. Y esa zoosantela necesita la luz solar para hacer fotosíntesis. También pueden capturar presas con tentáculos o absorber materia orgánica, pero frente a esa cooperación que menciona Elvira con las algas, existe hoy una gran preocupación: el blanqueamiento de los corales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay esas temporadas cada vez más frecuentes de temperaturas muy altas, los corales se empiezan a blanquear. Y se empiezan a blanquear porque las microalgas empiezan a tener una alteración en su metabolismo y entonces empiezan a tener estrés oxidativo. Eso genera que los corales acaben expulsando su propio alimento y queden en riesgo de morir, pues si la temperatura alta se sostiene por más de 3 meses, no lo van a poder soportar. Y eso lleva pasando bastante tiempo en las Islas del Rosario, cerca de Cartagena, donde Elvira ha enfocado gran parte de su trabajo. Entonces, ese es el blanqueamiento. ¿Qué nos acaba de pasar? 23 y 24 fue terrible. Para nosotros, por ejemplo, en las Islas del Rosario, el norte se nos blanqueó, el sur no. Y en el 2024, el sur se nos blanqueó, pero el norte no. Eso se suma a otras amenazas que hoy enfrentan los arrecifes, como la enfermedad de pérdida de tejido, que es una patología que deja al descubierto el esqueleto de los corales y puede provocar la muerte de colonias en muy poco tiempo. Esa enfermedad la producen, entre otros factores, bacterias, el estrés ambiental y aumento de la temperatura del agua. Pero hay otros grandes riesgos además de la crisis climática. Turismo descontrolado.
y me refiero a anclas, gente, bloqueadores solares. Cuando tú te metes toda esa embadurnada, ¿qué es lo que queda? El agua queda viscosa. Entonces, el solo hecho de que sea viscosa ya quita la penetración o disminuye un poco la penetración de la luz solar. Y entonces los corales y muchos organismos requieren esa penetración de la luz solar para hacer fotosíntesis. Y las algas y todo, o sea, no son solamente los corales. Y por supuesto, la sobrepesca, que ya mencioné antes, que acaba entre muchas otras especies con los peces herbívoros. Ellos, al alimentarse de las algas, evitan que éstas cubran a los corales y les permitan crecer en condiciones saludables. Cuando estos peces desaparecen, ya sea por pesca intencional o incidental, los corales quedan más expuestos y vulnerables, especialmente frente al aumento de la temperatura y otros efectos del cambio climático. A esto se suma el daño directo, redes, anzuelos y restos de pesca que pueden romper estructuras que tardaron años, incluso siglos, en formarse. Y no contentos con sacar los peces, también están sacando, bueno, los erizos y los pepinos de mar, que son las aspiradoras del fondo. El desconocimiento, la falta de educación, yo pienso que es eso. Y algo muy importante, y es que la mayoría de la gente es, yo no lo veo, a mí no me importa, a nadie le importa. Tú ves a la misma gente isleña, y no estoy hablando de mis Islas del Rosario porque allá la conciencia es diferente, ha cambiado, pero tú ves a cualquier persona en una isla o en una playa y eso no es mío, eso no me pertenece, yo no tengo que cuidar. Si se calienta el agua, ¿qué? Y si yo me orino ahí, ¿qué? Y si yo, eso no es conmigo, a mí no me afecta, yo tengo todo en el supermercado, yo tengo todo en la tienda. Entonces yo pienso que es algo más de falta de sentido de pertenencia. Por eso es importante que yo diga, ese es mi parque. Si todo el mundo viera la naturaleza como parte, las cosas serían diferentes. Y puede que responder a la pregunta de por qué esto nos debe importar parezca obvia. Todo lo que existe en este punto azul que gravita alrededor del Sol está conectado. La separación es una ilusión, y esta no es una frase de cajón, es también ciencia. Por eso, en la medida que conocemos más sobre cada función de las distintas formas de vida, es más claro el motivo de por qué debemos protegerlas. En el caso de los corales, por ejemplo, tienen una incidencia notable en la vida de los pueblos costeros. A esto se le llama servicios ecosistémicos. Entonces, la gente que vive cerca a los arrecifes depende de los arrecifes para que su playa o su costa permanezca ahí, porque esto los está defendiendo de la entrada de las olas y de la erosión costera. Pero más allá de ese beneficio para nuestras actividades humanas, está su rol en el equilibrio marino. A pesar de ser el 0.1% del área de los océanos, tiene el 25% de la diversidad. Entonces, por algo están, por algo se requieren. Por ejemplo, el pez loro es increíble, está comiendo todo el día y uno lo ve cagando todo el día. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Pues está liberando nutrientes, pero también zooxantelas. Entonces está moviendo todo un sistema y la gente no lo sabe. Entonces, para mí, la diversidad también es un servicio ecosistémico y ese es el que menos ve la gente. Uno de los planes de preservación más populares en el mundo, los de los osos panda, tienen como pilar principal asegurar la reproducción sexual de estos animales para más adelante liberar a las crías en su hábitat. Y en el caso de los corales no es muy distinto, aunque las formas cambian radicalmente. En el mar, durante algunas noches del año, guiados por cambios en la temperatura y las fases de la luna, los corales liberan al agua millones de óvulos y espermatozoides. Allí, en la columna de agua, se produce la fecundación y se forman diminutas larvas que flotan durante días o semanas llevadas por las corrientes. Solo unas pocas logran asentarse en el fondo marino, donde se fijan a una superficie dura y comienzan a crecer, dando origen a una nueva colonia. Eso es justamente lo que está tratando de emular en un laboratorio Elvira y su grupo de trabajo en Colombia. Entonces nosotros estamos en una campaña de restauración de los arrecifes. Sabemos que es quimérico porque si crecen 3 milímetros al año o 1 centímetro al año, pues yo no voy a ver
lo que se va a hacer, pero hay que comenzar con retornar en lo posible a las especies y sus abundancias en esas zonas para lograr nuevamente esa complejidad arrecifal que teníamos. Entonces nosotros sabemos qué días y a qué horas están liberando el huevo y el esperma. Lo que nosotros hacemos es coger de diferentes colonias, esas bolsas las llevamos al laboratorio, agitamos, fertilizamos y tenemos un pool genético porque tenemos de varias colonias y empezamos a criarlas. Cuando tienen una larva producto de esa fecundación, la ponen cerca a las algas para que ella se fije y empiece a crecer. Es una especie de guardería en las que esas larvas de coral pasan hasta un año antes de que las lleven al arrecife en su medio natural. De esa mortalidad que normalmente se da en la naturaleza, nosotros la hemos bajado a menos de un 10%, porque les damos a dónde fijarse y les tenemos las condiciones controladas y toda esa cosa. Entonces ellos llegan y bajan y se fijan. Y las tenemos ahí y les damos las condiciones necesarias, les limpiamos el agua, les estamos dando alimento ahora. No tienen predadores, tienen alimentación y tienen su casa. Una vez liberados, el porcentaje de supervivencia es del 2%. Eso suena muy bajo, pero Elvira explica por qué es alto si tomamos como referencia lo que ocurre hoy en el entorno natural. Para la mayoría de la gente, de un 100 a un 2% es muy poquito. Pero en la naturaleza yo tengo un 0.0001%. Entonces, un 2% es alto. Para los que han buceado, cada metro cuadrado no hay una colonia. Pero si yo logro tener más o menos una colonia pequeña por metro cuadrado que me sobreviva 30 años, yo estoy haciendo mucho. Y eso lo estoy haciendo con un 2% cada temporada. Esta iniciativa se llama Coralteca. Si bien es en los últimos años que han refinado el programa de reproducción de corales para fortalecer los arrecifes, llevan más de 30 años trabajando en la conservación de la biodiversidad marina. En el 2024, durante la COP16 que se hizo en Cali, Coralteca estrenó un documental sobre su trabajo con los corales. En él, Elvira explica con más detalle todavía todo lo que nos ha contado sobre el reto de reproducir a estos animales y también sobre el estado de los corales hoy. Lo que se habla de los arrecifes es que el 58% está en mucho riesgo. Y eso que no hemos visto lo que pasó en el 23 y 24. Yo pienso que la mortalidad fue tal que eso debió haber subido, pero el 58% estaba en riesgo. Nosotros perdimos casi toda Acropora palmate y Acropora cervicornis en el Caribe. Se está recuperando a través de restauración asexual, por microfragmentación especialmente. Pero hay unas zonas donde quedó. Con la enfermedad de la pérdida de tejido, meandrina meandritis, también está muy en riesgo en todo el Caribe. Por fortuna, hay varios esfuerzos como el de Elvira en otros puntos del mundo para criar corales. Uno de los más llamativos es el Arca de Noé de los Corales, un centro de investigación y reproducción en Punta Cana que lucha contra la enfermedad de pérdida de tejido y otras patologías que afectan los arrecifes. El problema es que iniciativas como esta necesitan de una gran inversión para seguir funcionando. Pues mira, precisamente por eso hicimos nuestro documental Coralteca, que entre otras cosas es una agrupación de gente como yo que simplemente está interesada en ayudar. Y la idea es conseguir fondos para construir nuestro laboratorio permanente. Como te decía, nosotros podríamos tener nuestros polipitos más de 20 días, pero pues nos toca sacarlos porque no tenemos cómo pagarle a una persona y tampoco tenemos el sitio para tenerlos. Tener lanchas, porque muchas cosas nos toca hacerlas, pues muy difícil. Tenemos que salir 1 o 2 días y no los 5 que podrían ser. Pero ¿cómo te ayuda la gente? Yo quiero que la gente que esté escuchando eso de verdad pueda decir, quiero ayudar a Elvira, a la fundación, a lo que están haciendo. ¿Cómo pueden hacer? Tenemos la página de Coralteca, que en este momento lo está manejando la Agenda del Mar, María José Ospina. Pronto tendremos una cuenta para el proyecto como tal, pero por ahora sería a través de ellos o a la Fundación Ecomares, que es la que nosotros manejamos. Eso también entrando a la página web
de info@ecomares o ecomares.org, y la de la Agenda del Mar, que también maneja los fondos. Más allá de estas dificultades y de que, como Elvira lo reconoce, probablemente ninguno de nosotros viva para ver los frutos de este proyecto a gran escala, hoy se siente optimista por haber dado ese paso tan necesario en la conservación. Yo sí he visto cómo se recupera. Sé que es muy difícil y que se demora años, y nosotros estamos acostumbrados a que yo le doy $1, pero usted me muestra que en 10 días esta vaina va a crecer más que usted. Pues eso no es verdad. Pero sí hay. La cuestión es por eso, si yo sé de qué estoy hablando, pues lo primero que yo le digo a la gente es: lea y averigüe cómo es la cosa, para que la entienda, para que sepa que nos vamos a demorar 30 años, pero que vale la pena. El trabajo de Elvira y su equipo ha sido parte de un cambio más amplio, una conciencia que crece, que empieza a entender que los corales no son solo paisaje, sino vida que sostiene otras vidas. Pero no basta con mirar de cerca un arrecife para comprender lo que está en juego. Esa conciencia tiene que expandirse, alcanzar todo lo que habita este pequeño punto azul del que hablaba Carl Sagan, y reconocer que no se trata solo de salvar fragmentos aislados, sino de asumir que cada forma de vida, por pequeña o lejana que parezca, tiene un lugar y una razón para existir. Y no es solamente de mis arrecifes, es sobre la vida natural. Nosotros somos parte de ella, y por las cosas que nos han enseñado, aparentemente nosotros somos lo más evolucionado que hay en la Tierra, y por eso nos sentimos superiores. Pero si nosotros miramos realmente de qué dependemos, pues miremos de dónde conseguimos lo que nos da el alimento, lo que nos permite tener piel, lo que nos permite tener huesos, lo que nos permite tener sangre, que si no fuera por todo esto natural, ni siquiera lo sintético existiría, ¿cierto? Entonces hay que conocer el mundo en el que vivimos, porque somos parte de él. No somos superiores a él. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También, denle follow o clic a la campanita y califícanos o déjanos comentarios. También, quienes no conozcan el podcast, escuchen los episodios desde el comienzo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.